Un saludo cordial a las audiencias de nuestro programa Desde Fuera, un espacio del Sistema Informativo Sindical de Colombia, un espacio del Sistema Informativo de Sintra Unicol Colombia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Hoy vamos a abordar un tema bien importante porque desde la lectura de este ejercicio de comunicación sindical, pues vale la pena cómo se violan derechos con unas imposiciones que viene desarrollando el gobierno de Donald Trump. Pues es muy claro los recortes a los presupuestos que ha hecho el presidente Trump, específicamente el tema de la educación. Una de las universidades, digamos que más visibles frente al tema de la situación de la guerra de Gaza, pues tiene que ver con la Universidad de Columbia en Nueva York. Recordemos que allí se dieron las grandes manifestaciones en contra de el avance del genocidio israelí contra Palestina. Pues bien, esa postura política de la universidad, de sus estudiantes, incluyendo allí y en riesgo las minorías, pues llevaron a que el señor presidente de los Estados Unidos, que hoy quiere imponer, que hoy quiere llegar a actuar como el imperio, pues ha señalado como objetivo, como primer objetivo, la Universidad de Columbia en Nueva York y ha hecho recortes por 400 millones de dólares a sus procesos de investigación. Para abordar este tema, nos vamos a Nueva York a analizar esta situación, porque aquí hay varios temas frente al tema del derecho a la protesta, frente a la intimidación, frente a lo que está pasando con Donald Trump y sobre la movilización social. Voy a saludar primeramente a Martín Yepes, estudiante de doctorado de la Universidad de Columbia, estudiante de doctorado de biotecnología, a quien le extiendo los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, porque este espacio está abierto para que todas nuestras audiencias la puedan escuchar. Martín, me place saludarlo. Perdón, solo un detalle. Yo no soy parte de la Universidad de Columbia, yo soy parte de la Universidad de Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos. Ambos somos parte del mismo sindicato, pero Janvi tiene muchos amigos, muchas camaradas que están en la Universidad de Columbia y en estos días tuvieron una reunión a nivel nacional para hablar estrategia acerca de estos temas. Ok, En- importante la aclaración. Entonces, nos movemos desde la lectura de esta organización sindical. Martín, entonces extiéndale nuestro saludo a Jambic y empecemos el diálogo y nos van contando lo que está pasando porque para nosotros es una alarma muy grande. Well, we're very happy to be here and happy to share this important struggle with you all in Colombia. So thank you for having us as well. Estamos muy felices de estar aquí, de compartir con ustedes y de comentar sobre esta lucha muy importante con nuestros compañeros en Colombia. Bueno, yo comienzo preguntando para entrar en contexto después de mirar cuál es la relación que tienen, cuál es el proceso de solidaridad que tiene la Universidad de John Hopkins con la Universidad de Columbia. Y allí hay un sindicato que ustedes pertenecen y sería importante empezar a definir para poder entender nuestro diálogo. Yeah, so our relationship to Columbia University is that we are both higher ed graduate worker unions, which means that we are primarily composed of PhD workers, as is the Columbia Student Worker Union. And we have, alongside Columbia, also been participating in protests and demonstrations for Palestine, not to the same degree as Columbia, but we are experiencing some of the same repressions here at Johns Hopkins. Entonces, lo que tenemos en común es que somos sindicatos que representan a estudiantes de PhD que además de ser estudiantes son trabajadores. Em, entonces, em,
el sindicato está organizado de una manera em, muy parecida y la gente en el sindicato ha, ha salido a protestar por temas muy parecidos. Entonces, en la Universidad de Colombia han habido manifestaciones apoyando a Palestina y en Johns Hopkins y en Baltimore también. Em, no ha llegado al mismo nivel, ni el tamaño de protesta ni la cantidad de represión, pero tenemos ambas cosas por acá. Em, em, hablo un poco sobre, o sea, cómo funciona el sindicato y quién em, representa o... Sería interesante, Martín, que nos colocara en contexto esa relación sindical, que es la relación de trabajadores y estudiantes, que a veces no es muy conocido en Colombia, cómo se convierten los estudiantes, en este caso estudiantes de doctorado, a la vinculación de una organización sindical y que hoy defienden estos derechos. Yeah, so Columbia has a graduate worker union, but they have a unique bargaining unit, as we would say, in terms of it also includes undergraduate workers and students who receive a paycheck from the university, essentially. So anybody who is providing labor to the university, whether that is an undergraduate, a master's, or a graduate worker, is represented by the union at Columbia. And eh, entonces, los que pertenecen o los que pueden pertenecer al sindicato en Colombia son cualquier persona que, pues, esencialmente que vende su labor a la universidad. Entonces, eso puede ser un PhD que está haciendo investigación, pero también puede ser un estudiante de pregrado que está recibiendo algún salario simplemente por ser docente. Entonces, cualquier persona que está dentro de esa categoría puede formar parte del sindicato de, de allá. Entonces, no es de ser, eso es lo que yo estoy diciendo. No es de ser estudiante o de ser trabajador, sino de que hay algunos estudiantes que además son trabajadores y tienen em, los derechos a negociación colectiva, por ejemplo. Muy bien, Martín. Se nos quedó algo allí y le presento mis excusas a Jambi porque no la presenté como el presidente o la presidenta de la organización sindical. Empezamos el diálogo muy formalmente, con claridades y se nos olvidó precisar que Jambi es la presidenta de esta unión, de este sindicato. Ya, que está bien. Que está bien. Sí, su función es de ser la líder política de nuestro sindicato y de mantener relaciones de solidaridad con otros grupos, otros sindicatos, y en ese sentido está cumpliendo la función de presidente. Bueno, muy bien. Como ella es la responsable de darle lectura política a lo que está pasando, ¿cómo reciben ustedes en esa lectura política el recorte que hizo el gobierno Donald Trump, así como lo hizo para Colombia, lo ha hecho para la Universidad Johns Hopkins? Estamos hablando de 800 millones de dólares para los procesos de investigación en el tema de salud. ¿Esto cómo ha afectado? ¿Ha generado despidos y ha interrumpido los proyectos, los procesos de investigación también aquí en esa universidad? Yeah, so the research cuts have been really devastating to many of our members. I mean, Martin and I both have friends and comrades who have personally been affected by these cuts. And for many of them, it has meant being laid off from work. And for others who are PhD workers like us, it has meant that they are forced to graduate without completing their research because their labs don't have the means to support them anymore. Los recortes han sido extremadamente abrumadores para nosotros y para otras personas. Entre los dos tenemos muchos amigos y camaradas que han sido afectados personalmente
por estos recortes. Y en muchos casos eso significa que están echando gente. En nuestro caso, eso significa, o sea, cuando digo nuestro caso, trabajadores, estudiantes de PhD, en general lo que eso significa es que la gente está obligada a graduarse antes de terminar su tesis, simplemente porque sus laboratorios ya no tienen los recursos para apoyarlos en su investigación. Martín, And sí, te escucho. Escucho a Jambi. And in a moment of crisis like this, instead of universities like Columbia and Johns Hopkins, which are sitting on enough money to feed small countries, instead of them using their billions of dollars in endowments to independently fund scientific research, they are begging a fascist state to please keep funding them. And meanwhile, while scientific funding goes down, both at the federal and university level, funding for the defense sector and militarism, for police on campuses, surveillance, keeps going up. And so it is definitely a matter of priorities for these universities. Entonces, en este momento de crisis, cuando estas universidades privadas con dotaciones miles de millones de dólares, como Columbia, como Johns Hopkins, que tienen suficientes recursos para alimentar países pequeños y para seguir manteniendo la investigación que ya tienen, en vez de hacer eso, le están rogando a un Estado fascista a por favor, seguir dándonos fondos. Mientras tanto, los fondos para la investigación están bajando en el nivel federal, en el nivel universitario, pero el Estado siempre puede encontrar los fondos para más policías, más contratos militares. Entonces no es un problema de cantidad, sino de prioridad. En ese sentido, Martín, Jambi, esos recortes a los programas de investigación, y uno puede ver que hay unos programas en África muy importantes en procesos de alimentación, pero también en procesos de investigación, específicamente en el área de la salud. Eh, Aquí en la Universidad de Johns Hopkins hay un número importante de migrantes dentro de la política de los Estados Unidos, en este caso de la política de Donald Trump, es una política de persecución y de casi que de azonadas permanentes a los migrantes. ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué tan en riesgo están los extranjeros dentro de estos procesos, dentro de la Universidad de Johns Hopkins? Perdón, entonces para aclarar, son como dos preguntas. Entonces, la primera parte sería cómo, cómo se han afectado las minorías en general, y la segunda parte es em, están en riesgo los Los proyectos y estudiantes. los estudiantes. Okay, so for how has it affected our minority groups? So the union is currently developing a campaign to first reach out to all of the affected workers and understand what the material impacts of this persecution has been on their lives. Entonces, en este momento el sindicato está desarrollando una campaña de organización para primero hablar con todos los trabajadores que han sido afectados y de entender realmente cuál ha sido el impacto material de esos recortes en sus vidas. In the labor movement, we always say an injury to one is an injury to all. And so this is a moment when we remember that we do not drop our solidarities with each other when things are tough. En el movimiento laboral siempre decimos que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Entonces, no olvidamos nuestra solidaridad cuando estamos pasando por un momento difícil. And we want to build trust with each other before we are in a moment of crisis. So our members should feel that the union is an institution that will fight for their protection, not the university, and certainly not the federal government.
Nosotros queremos construir confianza uno con el otro cuando estamos en, en un momento de crisis. La gente debe sentir que el sindicato es una institución que va a luchar para protegerlos y no la universidad y no el gobierno federal. And so, in order to do this, we are building readiness within our members to take militant action against the university in defense of our communities and those who are at risk of persecution. Entonces estamos preparándonos para tomar acción pues, más combativa en contra de la universidad para defender a nuestras comunidades. Y esto lo digo yo, solo quería comentar lo de los fondos y los recursos para el apoyo de otros países también es para la investigación que hacemos aquí sobre el impacto de esos proyectos en otros países. Entonces no es solamente el apoyo a países en, en África, sino que en nuestra universidad hay departamentos, hasta escuelas enteras que dependen mucho de de los fondos de USAID, por ejemplo, para hacer su investigación. Entonces, es una crisis muy profunda de varios niveles. Esto quiere decir que hay un retroceso de la investigación en la potencia que nominamos nosotros como Estados Unidos. ¿Hay retroceso en ese proceso de investigación? Yes, I think that that's as we said before, I think that this is a matter of priorities that, you know, in a moment when we know that scientific research needs to be accelerated and in defense of our communities, in defense of life-saving healthcare, we are seeing that the government who is pulling this funding is instead putting that same amount of money into militarism and the defense sector. And so in order to protect the financial and military interests of the country, we are choosing to forsake life-saving science. Sí, definitivamente es un retroceso en un momento en donde es muy importante acelerar a la investigación científica para desarrollar medicinas que van a salvarle la vida a la gente. En vez de eso, le estamos poniendo más recursos a las armas, a los policías que no ayudan a nuestras comunidades. Y por eso no solamente hay que, pues, luchar por esos fondos, sino de criticar el modelo económico imperial que tenemos y oponernos a eso. Bueno, uno ha hecho seguimiento a el proceso del genocidio israelí contra Palestina y estas protestas al interior de la Universidad de Columbia ha generado ya personas judicializadas, arrestadas, el caso de un palestino que fue detenido, está en la cárcel, pero también comunidades negras. Cuando miramos todo este ejercicio, cuando vemos que Estados Unidos se levantó de la protesta, de la defensa de los derechos de los negros, yo les preguntaría a ustedes, ¿en Estados Unidos hay libertad de expresión y derecho a la movilización social? Yeah, that's a really important question. And I think something that I always think about when people cite that United States has, you know, freedom of expression is freedom for who? And because certainly there is freedom for those who speak in deference to the agenda of imperialism. But go ahead. La pregunta que siempre hago es, ¿libertad para quiénes? Porque seguramente hay libertad de expresarse para aquellos que hablan con deferencia ante el imperio. Pero si uno lo cuestiona o lo protesta, obstruye el proyecto colonial, el Estado lo puede desaparecer.
So anyone who questions the imperial order or who organizes or demonstrates against it, be it for Palestine or for it be Black radicals who obstruct, the functioning of capitalism, who undermine settler colonialism and Zionism, they are disappeared by the state like Mahmoud Khalil. They're expelled from their university, like the president of the Student Worker Union of Columbia, Grant Minor. They're violently brutalized by the police, like the courageous students at UCLA protesting for Gaza, or are charged with felony conspiracy against the state, like the 26 people who shut down the Golden Gate Bridge to demand that the city of San Francisco stop supplying military equipment to Israel. Entonces, si uno obstruye el proyecto colonial y uno se manifiesta en su contra, em, cualquiera que trata que se opone al proyecto colonial sionista. Es alguien que el Estado desaparece, tal como Mahmoud Khalil, que está em, que fue arrestado por la migra, o son expulsados de sus universidades, como el presidente del Sindicato de los Trabajadores Estudiantes de Colombia, Grant Minor, o son maltratados de forma muy violenta, como los valientes estudiantes en la Universidad de California en Los Ángeles protestando por Gaza, o que los acusan de conspiración criminal contra el Estado, como las 26 personas que cerraron el puente Golden Gate para exigirle a la ciudad de San Francisco a em, no dar más recursos o apoyo militar a Israel. Martín, Jambi, llama la atención es que Baltimore, el sitio donde está o la ciudad donde está la Universidad Johns Hopkins, que es muy importante para allí, y de igual manera estos procesos de investigación generan un número importante de puestos de trabajo. ¿Cuál o en cuánto o en qué cifras hay el riesgo de perder trabajos? ¿Cuántas personas están en riesgo de perder sus trabajos en este momento por esta actitud del gobierno de Donald Trump, que hemos analizado desde esta mesa de trabajo, que ya no hablamos de capitalismo como tal, sino que hablamos de un capitalismo corporativo que está por encima del ser humano, que está por encima de todo? Yeah, so Johns Hopkins is the biggest employer in the state of Maryland. And what we know so far is that they have already laid off 2,000 workers in public health at Johns Hopkins. And my personal understanding of this is, yes, a lot of this is because Donald Trump pulled federal funding from these institutions. But based off of our experience in organizing a labor union here at Johns Hopkins, we know that this partly is just an excuse because Hopkins is always looking to prioritize its profits, prioritize its financial growth, even if it's at the exploitation of workers. And so while they have the excuse of laying off 2,000 workers in public health, this is not something that is new for Johns Hopkins in terms of not protecting its most vulnerable workers in science or research if in a time of crisis. No solamente son, bueno, primero que todo, Johns Hopkins es, pues como empresa, es una de las más grandes en la ciudad, si uno está hablando de números de trabajadores. Pero no solo no solamente es la gente que ya está en riesgo, sino lo que ya ha pasado. Hopkins, respondiendo a esto, ya echó por ahí 2,000 personas en el sector en el sector de salud pública. Cuando tienen los recursos para no hacer eso, tienen los recursos para defender sus trabajadores y
la investigación y el futuro de la institución a la misma vez y no lo están haciendo. Entonces, por eso nos toca a nosotros exigir que lo hagan. Hay más universidades, hay más ciudades que están viviendo en ese momento la persecución por parte del gobierno de Donald Trump, del imperialismo agresivo que se está llevando en estos momentos. Um, I think that there are definitely many, many higher ed universities that have been specifically targeted by Donald Trump right now. Johns Hopkins is one of the 10 that have been specifically called out in this investigation against anti-Semitism, which, as we know, is a form of political persecution for those universities that have hosted a lot of pro-Palestinian support. And so Johns Hopkins is, I would say, uniquely at risk alongside Columbia, but many less rich universities who do not have the financial means to support their own scientific research are definitely going to be the ones that get hit the hardest with these funding cuts. Sí, hay muchas universidades que están en riesgo en este momento porque es la educación superior en general que está en riesgo en este país en este momento. Pero sí, el gobierno Trump ha declarado como meta em, aplastar la protesta en ciertas universidades. Columbia y Johns Hopkins, ambas están en una lista de 10 universidades que el gobierno las está investigando bueno, supuestamente por no tomar medidas suficientemente fuertes contra el acoso de los estudiantes judíos durante todas estas protestas, pero lo están usando como una justificación para aplastar las instituciones en donde eh, ocurrieron todas esas protestas. Entonces, Hopkins es una de las que más está en riesgo eh, en, en este momento, em, pero como parte de una lista de 10. Ok. Eh, hay una, hay algún temor, Martín, Jambi, hay temor que haya una purga migratoria al interior de las universidades. Yes, truthfully, yes. The union's protections for international members only go so far, but the systems that are being mobilized currently against international workers, migrants, are deeply violent and outside of any realm of legality or due process. La verdad es que sí, tememos una, una purga migratoria porque las protecciones em, legales que ha ganado el sindicato para los trabajadores extranjeros solo ayudan hasta cierto punto cuando los sistemas que se movilizan en su contra son profundamente violentos y por fuera de cualquier legalidad o debido proceso. Some of the most horrific stories we are hearing about the attacks on immigrant workers at universities have been extrajudicial in nature. The immigration officers are wearing plain clothes without warrants and detaining international workers without due process. Entonces, algunas de las historias más horribles que estamos escuchando acerca de los ataques contra los trabajadores inmigrantes en las universidades han sido extrajudiciales. Los oficiales de la migra llegan vestidos como civiles, llegan sin orden judicial y están deteniendo a los trabajadores sin debido proceso. And to me, this doesn't signal the need to despair or feel helpless, but the need to instead build a fiery commitment to out-organize the fascists. We don't stop building worker power. We don't stop disrupting business as usual. And we continue working towards mass general strikes. We don't allow this fear to demobilize our movements at a moment when so much is at stake. Que para mí esto no es el momento para caer en la desesperanza,
sino de construir un compromiso feroz para organizar mejor que los fascistas. Nosotros no dejamos de construir poder entre los trabajadores, no dejamos de oponernos a cómo las cosas siempre han sido y no dejamos de preparar huelgas masivas si es necesario, porque no vamos a dejar que el miedo nos demovilice en un momento em, en donde nos podemos perder tanto. Bueno, Martín, Jambi, Colombia es uno de los países en el mundo entero que más sindicalistas han asesinado y es de los países más inequitativos, es de los países donde más violación de los derechos laborales se dan permanentemente. Recientemente el Congreso de la República niega una reforma de carácter urgente, prioritaria, que generaría equidad y bienestar a los trabajadores. Y siempre hemos mirado el ejercicio sindical en los Estados Unidos como el ejercicio de la libertad. ¿En qué condiciones podríamos nosotros mirar frente a una América Latina oprimida a lo que sucede hoy en el país de las libertades y de las oportunidades? Em, bueno, esta yo la contesto, eh, porque he vivido ambas realidades. Em, este es el país de la libertad, pero como dijo mi compañera, libertad para quién. Y libertad para expresar qué. Em, pero sí es cierto que las cosas están cambiando y em, que muy pronto em, la situación en Estados Unidos se va a aproximar un poco más a la situación en Colombia, en el sentido de que tenemos que aprender que cuando los policías llegan a la protesta, eso no es el fin de la historia. O cuando la ley está en contra, eso no es el fin de la historia. Y que tenemos que aprender de las comunidades y los sindicatos que se han forjado em, eh, en luchas em, muy duras em, en las condiciones que acabas de mencionar. Em, y cuando se trata de las reformas, em, eh, la, la ley puede ser una herramienta muy fuerte, em, pero nosotros tenemos que mantener nuestra independencia política y construir em, nuestro propio poder, porque em, la libertad de organizar, la libertad de expresión no es algo que se le otorga a uno por nacer en un país o no es un invento legal por una constitución, algo que le dan a uno, sino que es algo que uno tiene que defender a toda hora en todos los países y con todas las medidas que uno puede tomar. Em, entonces, para mí, como inmigrante, como colombiano, em, yo miro a este nuevo ambiente de miedo que hay en este país y em, y yo siento que yo em, tengo que ser capaz de enfrentarme a las luchas de mis padres y de mis abuelos, porque eso es lo que, eso es lo que podría pasar acá. Em, yo soy, yo soy ciudadano colombiano y estadounidense, em, pero
yo no me siento seguro porque para el proyecto de Trump estar aquí es el crimen, no es ninguna protesta que yo haga o ninguna cosa que yo haga, sino que em, eh, por ser minoría y por estar aquí ya cometí el crimen. Entonces, lo que yo creo es que em, tenemos que darnos cuenta que somos parte de una clase obrera internacional em, y aprender uno del otro. Bueno, esa es una gran inquietud que genera uno sobre lo que está pasando. Se sorprende a uno desde esta América Latina lo que pasa en los Estados Unidos. Pero es que ahora el presidente Trump genera una represión y obliga, en este caso, a la Universidad de Columbia a firmar unos acuerdos y entre ellos es evitar la protesta, la movilización al interior de la universidad con la intención de poder resarcir, reenviar, entregar nuevamente los subsidios para las investigaciones o los dineros para la investigación. ¿Estará pasando algo parecido al interior de la Universidad de Johns Hopkins? Em, entonces, primero, eh, para contestar esa pregunta sería, ¿valdría la pena hablar de cuáles fueron las exigencias de Trump en la Importante otra conocerlas, universidad? sí, conocerlas porque hay unas exigencias allí y tengo Sí, sí. entendido que la primera es evitar la movilización y la protesta al interior de la universidad. Yeah, so for Colombia, the allegation being leveled against them was, quote, continued inaction in the face of persistent harassment of Jewish students, end quote. And some of the demands made of Columbia University was that they should adopt severe punitive measures to discipline student protesters, enact a mask ban, expel and suspend student protesters who occupied a building on campus, Hinds Hall, adopt and enforce a definition of anti-Semitism that equates to anti-Zionism, empower private police to have legal arrest powers, and various other forms of authoritarian overreach in order to maintain a commitment to Zionism. Entonces, en el caso de la Universidad de Colombia, el gobierno acusó a la U de inactividad continua ante el acoso persistente de los estudiantes judíos y para devolver los fondos, algunas de las exigencias del gobierno de Trump fueron tomar medidas disciplinarias severas para castigar a los estudiantes que protestan por Palestina, prohibir mascarillas, expulsar a los estudiantes que tomaron a Hinds Hall, que es un edificio administrativo, em, y, y es más, están exigiendo que la universidad adopte oficialmente una definición de el antisionismo que eso forma parte del antisemitismo. Es decir, si yo critico a Israel, eso significa que eso viene de odio bueno, en contra de todos los judíos. Además, exigieron que la universidad empoderara a la policía privada que ellos tienen para tener el derecho legal a arrestar gente y muchas otras formas de excesos, abusos autoritarios para obligar a la universidad a mantener un compromiso al sionismo. So as for how this affects us, currently I think that the primary purge of the Trump administration is that of against those protesting Israel, because again, this protest threatens the financial interests of the university. But it's not hard to see how this overlaps with a more targeted purge of union members in the future, given that it is the academic unions that are defending their members against these attacks. And it's also important to note that the Israeli genocide is exacerbating class struggle as well. Workers are more and more aware that there's more money for militarism, but not for healthcare, housing, or research. And this is bound to end in workers taking up militant actions to overcome the struggle. And this also poses a direct threat to the financial well-being
of not only individual universities like Columbia and Johns Hopkins, but also U.S. capitalist interests at large. And so the university like Columbia that meets Trump's demands completely has only heightening this class tension. Because again, there's no guarantee that Trump will even restore this funding even after they've met all of his demands. Entonces, Jamie está comentando de que aunque la purga que estamos viendo, la purga inicial, es de los que están protestando contra eh, Israel y porque esos intereses también son los intereses financieros de la universidad, eh, no es difícil ver que esto también, en otro sentido, es una purga de afiliados del sindicato o que será en el futuro, porque es que son estos sindicatos académicos que están defendiendo a sus miembros ante estos ataques. Y también es importante decir que el genocidio israelí está resaltando y intensificando la lucha entre las clases, porque los trabajadores se están dando cuenta más y más que hay más plata para el militarismo y menos para la salud, para la vivienda o para la investigación. Entonces, desde nuestro punto de vista, esto va a resultar en los trabajadores tomar acciones más combativas para superar en esta lucha, eh, y de tomar medidas que tienen que ser una amenaza más directa, no solamente a las finanzas de unas universidades, sino de los intereses del capitalismo estadounidense. Entonces, la universidad cumpliendo con las demandas de Trump solo ha intensificado esta tensión entre las clases porque en últimas ni siquiera hay una garantía de que Trump va a restaurar esta plata. Sí. Y finalmente quiero preguntarles a Jambi y a Martín, ¿qué estrategias está adoptando el sindicato para movilizar a la comunidad universitaria en contra de estas políticas de Donald Trump, que están afectando la investigación, el desarrollo, la amenaza a los derechos de las minorías, pero también sobre el derecho a la libertad de expresión y sobre el derecho de la movilización social? Yeah, that's also a very important question. So higher education unions across the country have been building up the networks to support each other from a local scale. For example, our graduate worker at Johns Hopkins collaborated with the postdoc grad workers at Hopkins, the workers at the University of Maryland, the workers at George Washington University, and scientists at the National Institute of Health, to protest and hold a press conference in front of the Health and Human Services building in DC. And we shared the value of our research, the need to keep science diverse, and the need to empower minority scientists, and as well as demanding that the administration halt these unjust cuts in funding. And these sort of actions, protecting freedom of speech, protecting our right to funding, protecting the right to demonstrate, protecting our members who are being attacked, have been happening all over the country in a coordinated effort. But it is not lost on us as workers that there is no perfect set of words or demands that we can use to threaten the administration into meeting them. And the way we leverage real power against fascism is by withholding labor and disrupting profits. And we have a long way to go to build that level of militancy on the left here, but we are in this fight for the long haul. Em, los sindicatos académicos en todo el país han estado construyendo relaciones de apoyo entre sí para luchar de manera local. Entonces, por ejemplo, nuestro sindicato de trabajadores de PhD en Johns Hopkins está colaborando con los trabajadores de postdoctorado que se están sindicalizando, los trabajadores en la Universidad de Maryland, los trabajadores en la Universidad de George Washington y los científicos en los Institutos Nacionales para la Salud para pues protestar y hacer una rueda de prensa en
DC para hablar del valor de nuestra investigación, la necesidad de mantener ciencia diversa y de empoderar a los científicos de minorías, además de exigir que la administración pare estos recortes injustos en los fondos. Entonces, estas acciones están pasando en todo el país en un esfuerzo muy coordinado, pero para nosotros como trabajadores sabemos que no hay una colección de palabras o exigencias perfectas o que amenazan suficiente para restaurar los fondos en sí, porque la manera en que construimos poder verdadero contra el fascismo es de controlar y quitar nuestra labor em, y de atacar a las ganancias, dejar evitar que el sistema aproveche de nosotros. Entonces, esa, esa, esa energía se construye poco a poco y para decir la verdad, hay que trabajar mucho para llegar ahí y de reconstruir esa izquierda por acá, pero la lucha nuestra es de largo plazo. Entonces yo quería comentar un poquito sobre eso y es que es un momento muy interesante en este país porque cuando uno va a esas protestas, esas manifestaciones en DC, uno ve a los compañeros que nunca han ido a una protesta, nunca han hecho algo para apoyar el sindicato, pero ven que sus intereses coinciden con los demás. Hasta los profesores nos están ayudando de vez en cuando. Entonces hay las oportunidades para construir nuevas alianzas, pero en últimas nos toca a nosotros, a mover a nuestros compañeros. Bueno, Martín, presidenta, para nosotros ha sido muy importante poder dialogar. Esta es una universidad pública en Cali, Colombia. Martín la conoce, sabe las luchas que hemos dado al interior de la universidad para defenderla desde Sintra Unicol. Sí, gracias Martín por esa bandera de solidaridad también a nuestras luchas. Pues nos unimos a ustedes, expresamos nuestra solidaridad y colocamos esta herramienta de comunicación, de periodismo sindical, porque creo que las luchas, nuestros derechos hay que defenderlos y por más capitalismo agresivo, violento, institucional, corporativo, pues los derechos tienen que estar primero por encima de los intereses de la guerra, primero la vida, primero la paz, primero la educación, la salud y el bienestar de todos. Agradecerle a la presidenta muy amable, Martín, a usted también, y dígamele a ella que muchas gracias por estar con nosotros en Desde Afuera, el programa del Sistema Informativo Sindical de Colombia. Por favor, Martín. He wants to say thank you very much for being here with us, and that as capitalism becomes more violent and more corporate, we have to push harder for the opposite. First life, then health, and never war. And he wants to thank you again for being here with us. Well, thank you for having us, and yeah, very happy to be in solidarity across borders. So, yeah. Que está muy feliz de estar aquí y de compartir solidaridad a través de las fronteras. Y pues personalmente quiero comentar que estoy muy feliz que en este momento la líder política de mi sindicato es una mujer de color que lucha por los vulnerables y lidera desde el frente. Porque eso es lo que se necesita ahora. Gracias, beautiful woman. Muchas gracias, muy amables a ustedes, muchas gracias. Bueno, este es el sistema informativo con su análisis internacional desde afuera de estas realidades
que también nos incumben a los trabajadores, defender nuestros derechos, nuestra prioridad, y este es ejercicio que hacemos desde el Sistema Informativo Sindical de Colombia.